Buenas noches, bienvenidos al vuelo de la abeja. En este programa queremos comentar un poco las incidencias de la elección presidencial que pasó el domingo en su primera vuelta y que ha sido un resultado realmente sorprendente para muchos. Más aún que en los días previos las encuestas, y de eso queremos empezar a hablar, nos mostraban una realidad completamente distinta. Ese tema de las encuestas es algo que el próximo Congreso tendrá que analizar y regular, legislar de alguna forma para que no sigan siendo vehículos de manipulación, vehículos de engaño, vehículos de manejo de la opinión pública de acuerdo a los intereses de algún medio de comunicación o de algún partido afín a la empresa encuestadora. Estamos hablando de empresas particulares o dependientes de alguna ONG y ninguna ha actuado con prudencia, con responsabilidad, con profesionalismo, sino por el contrario nos han presentado un panorama absolutamente falso de una manera injustificada. Durante meses, más de un año, mantuvieron al señor George Forsyth en el primer lugar. Como una especie de carrusel, lo fueron cambiando y pusieron al Lescano. Parecía que había un interés en mantener a uno de estos candidatos ahí y no se veía claro, ¿no? Mucha gente comentaba, oye, yo no conozco a nadie que vote por Forsyth, sin embargo está en el primer lugar. Era una cosa un poco extraña. Pero lo más impresionante es lo que vamos a ver ahora. Quiero compartir con ustedes lo que fue la portada del Comercio exactamente una semana antes de las elecciones. Ahí dice a 7 días. Y si ustedes se fijan, ¿no? Anunciaban a Lescano con 14.7, a De Soto con 13, a Verónica Mendoza con 12.4, Forsyth con 11. Sucede que ninguno de estos ha estado en el cuarto, entre los 4 primeros, ¿no? Y después de eso venía Keiko Fujimori con 11 y López Aliaga con 8. Estas cifras realmente son una vergüenza, que el Diario del Comercio e Ipsos han publicado una semana antes, ahí lo dice, a 7 días. El señor Forsyth sacó más o menos un 40% menos de lo que decía esta encuesta, un 40%. ¿Es posible, es sensato, es responsable, es creíble que una encuestadora se equivoque por un 40% con un candidato o lo estaban inflando al señor Forsyth? ¿No? El señor Lescano tenía un 30% menos al final. Vuelvo a preguntar si es posible que se hayan equivocado y que estos dos personajes que estaban metidos entre los 4 primeros y que han acabado en el puesto 7, 9, 8, tenía alguna justificación que el Comercio e Ipsos Apoyo se preocupen de ponerlos así y mentir. Hay varios candidatos que han reclamado sobre las encuestas. Hay varios candidatos que han señalado que ha sido una intromisión fraudulenta la que han hecho al introducir encuestas con una manipulación de esa naturaleza, ¿no? Keiko Fujimori, que aparece también rezagada junto con López Aliaga, terminó en el segundo lugar y López Aliaga en el tercer lugar. Ahí tienen la imagen en pantalla. ¿Cómo se explica esto? Y más aún, ¿cómo se explica que entre estos 6 primeros ni siquiera aparecía el señor que ocupa el primer lugar de la lista, Pedro Castillo? ¿Dónde estaban estas encuestadoras? ¿Dónde estaban los medios de comunicación mientras el señor Castillo crecía vertiginosamente hasta alcanzar 19 puntos, casi 20, según los últimos reportes de la OMPE? Es que esta farsa tenemos que creerla todos los años y luego, claro, a última hora, cuando ya las encuestas no se pueden publicar,
van sincerando un poco los números y sobre todo en el conteo rápido y en el boca de urna ya se acercan a la realidad. Con la mayor desvergüenza el señor Torres sale en todos los canales explicando cómo seguramente a última hora cambiaron los votantes siempre impredecibles peruanos que toman decisiones insólitas, ¿no? Como que un candidato caiga 30% o 40% en el día de las elecciones. Y yo preguntaba, ¿cómo es posible que no hayan visto el crecimiento de Pedro Castillo? Quiero mostrarles un video del partido de Pedro Castillo. Muestra imágenes de las manifestaciones, los mítines, las marchas que este señor tuvo durante las últimas semanas de la campaña, y quiero que lo vean si era posible no darse cuenta que este hombre estaba creciendo. ¿Por qué lo ocultaron? Vamos a ver esta marcha, este video de las marchas de Pedro Castillo, y de ahí seguimos comentando. Necesitamos una nueva constitución porque justamente la juventud está abandonada, la niñez está abandonada, la agricultura está abandonada, la familia está abandonada, el pueblo está abandonado. Tenemos un gobierno sordo, mudo y ciego. Lo que está pasando en el Perú no pasa en ningún otro rincón, en otras latitudes del mundo. Entonces, ¿dónde estamos los peruanos? ¿Dónde está la juventud? ¿Dónde están los hombres que tienen que salir a defender la patria? Hoy es el momento que tenemos que salir a rescatar nuestro país. Y este es el escenario justo y necesario donde tenemos que enfrentar las bases de una nueva Asamblea Nacional Constituyente para gestar la primera constitución del pueblo peruano. Hemos visto esas manifestaciones realmente masivas, ¿no? Además en época de pandemia, que muchos candidatos no lo han tenido. Hemos visto a este señor moverse por Arequipa, Puno, Cusco, incluso en calles de Lima. ¿Y dónde estaban los medios de comunicación? ¿Dónde estaban las encuestadoras que no se enteraban de esto? ¿Ha habido un motivo especial para ocultar el crecimiento de Pedro Castillo? Y ahora nos encontramos ante una situación terrorífica, ¿no? Ustedes han visto ahí estas marchas que recuerdan los peores momentos, los años 80, cuando los grupos de la izquierda radical tomaban las calles de Lima, vivíamos en un caos tremendo, acosados por el terrorismo, y estas banderas rojas traen una reminiscencia preocupante, ¿no? Un poco aterradora de lo que fueron aquellos años, que los que tenemos ya por encima de los 40 años recordamos perfectamente. Los más jóvenes lamentablemente no lo han conocido y nadie se ha tomado el trabajo de explicarles todo esto, entre otras causas por la presencia de la izquierda en la educación, un tema que vamos a tocar en el siguiente bloque del programa. Pero no hay duda que las encuestadoras nos han jugado mal, ¿no? No es razonable que no hayan podido percibir este crecimiento y no es razonable que no hayan notado que estaba pasando esto, ¿no? Ahora, por otro lado, hay que tener cuidado con el discurso de las izquierdas, ¿no? Porque ahora están diciendo hay un mensaje del pueblo porque Pedro Castillo está en el primer lugar, porque el pueblo quiere otra constitución,
porque quieren cambiar el modelo, porque hay que acabar con el sistema neoliberal, esta palabreja que les gusta tanto y que ni siquiera la entienden, ¿no? Y claro, ellos vienen a decirnos todo este mensaje de cambiar la sociedad y todo lo demás con un 19%. Entonces ese mensaje de la sociedad y del Perú olvidado, etcétera, tampoco es gran cosa, es una minoría la que está detrás del señor Castillo, es la mayor minoría, ¿no? Pero si ustedes suman la gente que ha votado por Keiko Fujimori, que ha votado por Rafael López Aliaga, por Hernando de Soto, por Acuña, que tampoco es un comunista, a eso le suman el voto de Forsyth, que tampoco es un hombre radical de izquierda, y nos damos cuenta que en realidad el Perú ha votado más de un 60-65% por opciones de centro a derecha, del centro a la derecha. Entonces no vengan con el cuento de, uy, el Perú nos da un mensaje que hay que cambiarlo todo, hay que destruirlo todo porque eso es lo que quiere la mayoría. Mentira, mentira, la mayoría no es un 20% que ha obtenido este señor, ni el 8% que tiene Verónica Mendoza y la Caviarada, entonces llegan pues a 20 y tantos %, y eso no es la mayoría del Perú, y eso no nos tiene que asustar ni llevar a pensar en que vamos a cambiar la Constitución, ni el modelo económico, ni nada de eso. Hay que ser fuertes e ir con optimismo a la segunda vuelta. Ahora por lo pronto nos vamos a un corte y regresamos inmediatamente en el vuelo de la abeja. Estamos de vuelta en el vuelo de la abeja y estábamos conversando sobre estos grupos radicales que están en torno al señor Pedro Castillo y que han llegado a la segunda vuelta electoral. Y ustedes recordarán que hace 3 años atrás, durante los finales del gobierno de Kuczynski, hubo una gran marcha del SUTEP que concluyó en una huelga que tomó la Plaza San Martín y llegaron cientos, miles de maestros de todas partes y tomaron la plaza durante varios días, dormían ahí, comían ahí. Fue una situación muy tensa y que complicó bastante la escena política y terminó con la renuncia de la ministra Martens, que era la ministra de Educación en ese momento, y que además era una abanderada de la ideología de género, una ministra un poco complicada. Entonces, el que encabezaba esta manifestación, esta permanente toma de la Plaza San Martín durante varios días, era Pedro Castillo. Pedro Castillo lideraba esta huelga como dirigente del CONARE-SUTEP o SUTEP-CONARE, lo usan de las dos formas. ¿Y qué cosa es esto? Es una facción del Sindicato de Trabajadores de la Educación, del SUTEP, una facción vinculada a Sendero Luminoso, vinculada a lo que se llama el Movadef, que es un frente de fachada, un organismo de fachada del senderismo y que lucha por la liberación de Abimael Guzmán. En ese momento, yo no estoy hablando porque a mí se me ocurre, hay pruebas contundentes de esta vinculación de Castillo con Sendero Luminoso en ese momento. Y vamos a verlas ahora porque trascendió en los medios. Primero fue Perú 21, luego otros medios que fueron sacando documentos que habían trascendido, que se habían filtrado, donde se veía, por ejemplo, que el Movadef, o sea, Sendero Luminoso, financiaba esta huelga, financiaba a los maestros para que hagan esta huelga, los del SUTEP-CONARE, y además daba indicaciones sobre radicalizar la huelga, qué hacer en el caso que haya muertos, eso les gusta mucho, que haya muertos. Vamos a ver un video de esos días en que se muestra cómo estos documentos daban cuenta de la relación de Pedro Castillo con Sendero Luminoso. Mientras que maestros de varias regiones del país intentaban tomar la Plaza de Armas el último miércoles, se ha hecho público un documento que confirmaría el nexo entre su dirigente Pedro Castillo y el Movadef. El partido seguirá dando apoyo económico a Pedro Castillo y la huelga, pero se debe pedir al SUTE regional que dé una cuota para evitar que denuncien que el partido financia todo. Un documento que revelaría que la huelga del magisterio está siendo financiada por el brazo político de Sendero Luminoso.
Radicalizar la huelga, concentrando en Lima a los profesores de provincias. No basta la presencia del magisterio en Lima, sino debe ser presencia con radicalización. El documento es una especie de manual que detalla paso a paso cómo deben actuar los maestros que acatan una huelga. Claro, no debe ser una presencia pasiva, sino con radicalización. Es el lenguaje de los terroristas, ¿no? Y dicen en ese documento cómo actuar frente a la policía, cómo tomar actitudes violentas, cómo actuar frente a los medios de comunicación, qué hacer, repito, en caso de que haya fallecidos, muertos, etcétera. Entonces venían del SUTEP CONARE con todo, ¿no? Con todo el apoyo económico y el apoyo ideológico para radicalizar esta huelga por parte de la facción senderista del SUTEP encabezada por Pedro Castillo. Hay una denuncia en la página web del SUTEP que habla sobre esta infiltración recientemente, de hace unos meses, de fines del año 2020, y que cuenta cómo en la Comisión de Educación del Congreso, cuando tenían que recibir a una delegación del SUTEP para tratar acerca del tema de la derrama magisterial, apareció súbitamente otra delegación, que eran los senderistas. Y dice, concretamente lo dice la página del SUTEP, que esta delegación senderista estaba encabezada por el señor Pedro Castillo, que lograron ser atendidos por la Comisión de Educación del Congreso, y ellos se quejan de que el Congreso le dé cabida a estos terroristas, y que ellos chocan con los intereses de los auténticos del auténtico gremio magisterial, ¿no? Y también ese mismo documento que aparece en la página web del SUTEP explica que esta no es la primera vez, que ya en el anterior Congreso, en una ocasión, apareció el señor Pedro Castillo, supuestamente con una delegación de maestros, y de 12 personas que lo acompañaban, 9 eran senderistas. Y aparece en la fotografía con los nombres de todos ellos, junto con el congresista Héctor Becerril, que ingenuamente los había recibido pensando que era una delegación de maestros. Entre ellos está un señor Condori, que es uno de los líderes, junto con Castillo, del SUTEP CONARE. Este señor Condori viajó a Marsella unos años antes para un encuentro internacional de radicales de izquierda, como suele suceder en Europa, donde también ingenuamente a veces los financian y ya, bueno, es una historia conocida. Y vamos a ver lo que, cuando hizo el uso de la palabra, el señor Condori, colaborador de Pedro Castillo en el SUTEP CONARE, ¿qué fue lo que dijo? Es entonces del Movadef. Lo hemos admitido hace tiempo eso. No, usted eso me está diciendo no que se reserva. No es un tema de discusión hoy. Es del Movadef. Nosotros sí lo somos, yo particularmente. Ya había aceptado pertenecer al Movadef después de varias evasivas, pero se desconocía su simpatía con la ideología de Sendero Luminoso. Sin embargo, esta invocación realizada en el Foro Alternativo Mundial del Agua, celebrada en marzo en Marsella, confirma su afinidad a Abimael Guzmán. Este gobierno ha dado giro a la militarización y persecución a principalmente marxistas, leninistas, maoístas, pensamiento Gonzalo y a los dirigentes de las luchas populares. Esta afirmación podría constituir un delito de apología al terrorismo, sobre todo porque Condori realizó estas declaraciones abiertamente en un foro internacional exaltando el pensamiento Gonzalo. Así, confirma su afinidad con Abimael Guzmán y vuelve a poner en evidencia que el SUTEP CONARE aparenta ser un sindicato gremial cuando en realidad es la fachada del Movadef, brazo político de Sendero Luminoso. Usted conoce perfectamente lo que fue Sendero Luminoso y lo que es, ¿no? Y sabemos muy bien que cuando Abimael Guzmán cayó y fue capturado, se señaló la cabeza y dijo, me podrán llevar, podrán hacer lo que quieran. Elena Iparraguirre, ¿no?, estaba con él y decía, pero lo que tenemos aquí, eso no nos lo quita nadie. Y claro, y también en ese momento se supo que Sendero se replegaba en cuanto al uso de las armas contra la sociedad peruana y que iniciaban la lucha política. Han pasado 25 años
desde que el Estado derrotó militarmente a Sendero Luminoso, capturó a todas las cabecillas y la mayoría de estas bestias asesinas están en prisión y algunos ya han salido de la cárcel. Pero ahí Sendero cambió su estrategia y ya se hablaba de iniciar no la guerra militar, sino la guerra política. Y claro, una de las cosas más interesantes para capturar es la mente de los niños, la mente de los jóvenes, y por eso es que estos asesinos, vinculados con el señor Pedro Castillo, han pretendido tomar la educación y tomar el sindicato magisterial. En una reunión en el Congreso, cuando se dio la huelga del magisterio encabezada por Castillo y financiada por Sendero Luminoso, de la cual hemos hablado hace un momento, tuvo esta intervención interesante el congresista Mauricio Mulder en la Comisión de Educación. Vamos a ver lo que dijo en ese momento Mauricio Mulder. Y esto de que Sendero Luminoso ha pasado al recodo de la lucha política, se sabe desde que Abimael Guzmán, el año 92, dijo, entramos al recodo y vamos hacia la guerra política e ideológica. Y es evidente, Presidenta, que cuando Sendero pierde en el campo de las armas la guerra, lo que hace es iniciarla en el campo político. Porque, como decía Mao, la política es el arte de la guerra sin armas. Y ellos están haciendo la guerra sin armas. Pero sin armas, digamos, sin metralletas y sin reventar, aunque hay un grupo que todavía lo sigue haciendo. Ese es un brazo también de ellos, perfectamente articulado. Y se conoce desde hace 10 años, por lo menos, cuando surgió el señor Huayna Laya, que el objetivo de Sendero es capturar el más grande sindicato que tiene el país, que es el sindicato de maestros, que tiene presencia en todos los pueblos del país y que le habla a los niños y a los jóvenes en todos los pueblos del país. Frente a ese objetivo de Sendero Luminoso, de utilizar los resquicios del Estado burgués para continuar la guerra sin las armas, Estado peruano con todas sus deficiencias, no tiene cómo cerrar esos resquicios. Allí se desenvuelve el militante maoísta como el pez en el agua, como lo señalaba Mao. Y el tiempo para ellos no cuenta. Esta es una guerra de 1000 años. No cuenta el tiempo. Ellos avanzan paso a paso. Esas son las vinculaciones, ese es el pasado y el presente de Pedro Castillo, esos son sus contactos, esa es su ideología, que no nos lo vendan como el profesor de pueblo, buenito, con sus 20 alumnos y que cría su caballito y que pasea por la serranía en una moto, en escenas bucólicas, idílicas, que no nos engañe la prensa otra vez. Hay que tener cuidado, el Perú está al borde de un abismo y tenemos que, se sabe, los que creemos en la democracia, en el futuro del país, desde que Abimael Guzmán, el año 90, seguro, próspero, libre, fuerte para nuestros hijos, tenemos que tener ahora más cuidado que nunca e impedir que después de que los hemos derrotado militarmente, Sendero Luminoso tenga un triunfo político y vaya a llegar al poder. Ya bastante daño nos ha hecho la izquierda caviar a través del Congreso y a través del gobierno desastroso del señor Sagasti y del lagarto Vizcarra, para que ahora saltemos de la sartén para caer al fuego, es decir, nos libramos de los caviares y caemos en manos de los radicales senderistas. Eso no puede ser. Tenemos que pensar en el Perú, tenemos que pensar en el futuro e impedir que eso sea así. Muy bien, nos vamos a un corte y luego continuamos en el vuelo de la abeja. Amigos, estamos de vuelta en el vuelo de la abeja para analizar la situación política, el tema electoral, lo que ha pasado en la primera vuelta y lo que puede pasar y lo que puede suceder en el Perú con la segunda vuelta que se viene y que está el ambiente muy crispado, la gente bastante preocupada con la situación que se ha presentado inesperadamente
y sospechosamente no fue prevista en ninguna encuesta ni en ningún medio de comunicación. Para conversar sobre este y otros temas vinculados a la actualidad política y a las elecciones y a lo que viene en la segunda vuelta, tenemos un invitado de una amplia trayectoria política, un agudo observador de la realidad, un hombre que ha trabajado toda su vida en temas sociales y en temas políticos y que yo creo que va a poder aportar bastante. Me refiero al doctor Francisco Díaz-Canseco Tábara, presidente del partido Perú Nación, y que también durante muchos años ha trabajado por la paz del país a través del Consejo por la Paz. Nos acompaña, además es un viejo amigo de muchos años y tengo mucho gusto de tenerlo en nuestro programa. Pancho, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Luciano, un gusto estar contigo. Pancho, la primera pregunta yo creo que es casi obligatoria, considerando lo que pasó con tu partido en las elecciones y esta última declaración que hiciste augurando un posible fraude electoral. ¿Cuál es tu balance desde ese punto de vista de lo que ha pasado en la primera vuelta, de lo que pasó con Perú Nación y cómo ves tú el papel de los organismos electorales en estas elecciones? Bueno, te agradezco la pregunta. Como tú sabes bien, el fraude electoral no se realiza únicamente por la vía de cambiar las ánforas, sustituir los votos, manejar las mesas en ausencia de personero. Los fraudes electorales tienen varias aristas, se desarrollan en varios planos. La primera etapa del fraude fue la eliminación de partidos políticos por una vía supuestamente legal, pero que en la práctica sabemos que, como en el caso de Perú Nación, fue, repito la palabra, fraudulenta, ilegal, inconstitucional y constituyó un abuso sin nombre. Bueno, ese es un primer tema. Ahí comenzó el fraude. Luego, el fraude ha continuado porque hemos visto que el sistema, esta corrupción sistémica que incluye al sistema electoral peruano, al Jurado Nacional de Elecciones, también se ha extendido a nivel de los medios de comunicación, de las encuestadoras y de diversos estamentos del Estado. Entonces, hemos visto cómo se ha desarrollado la elección y obviamente los llamados medios mermeleros, los que están sujetos a la publicidad estatal y amarrados con la mafia caviar que controla el Jurado Nacional de Elecciones, solamente le daban cobertura a sus candidatos. Y curiosamente, Pedro Castillo no era uno de sus candidatos. Cobertura prácticamente cero. Como tampoco lo era el outsider de la derecha, que es Rafael López Aliaga. Acá ha habido dos outsiders. Rafael López Aliaga en la derecha y Pedro Castillo en la izquierda. Avanzando en el camino, descubrimos hasta dónde son capaces de manipular las encuestas. A López Aliaga creo que Ipsos lo puso en 6º lugar y ha terminado en 3er lugar. Y lo puso hasta el final porque era el enemigo de ellos, de los mermeleros, de los encuestadores truchos y de todo lo demás. Él denunció todo eso. Entonces había que tumbárselo a como diera lugar. Inclusive un comentarista de este grupo de apellido Altaus salió a decir que era hora de que, como ya era voto perdido, López Aliaga, o Porqui, como se le conoce a nivel popular, renunciara a la candidatura y diera sus votos o a Keiko o a Hernando de Soto, poniendo en evidencia lo que estaban manipulando las encuestas para inducir el voto. Y finalmente, la demostración palpable de cómo se manipulan las encuestas, que son parte de un sistema de corrupción, no solamente es el resultado de López Aliaga, sino fundamental y esencialmente el resultado de Castillo, que según Torres, el jefe de estas más encuestadores, solamente apareció en las encuestas 10 días antes. Eso es mentira. Es imposible que haya aparecido 10 días antes. El outsider más relevante del Perú, que fue Fujimori, empezó a aparecer en enero. Tú lo recordarás. Sí, claro. En consecuencia, Castillo estaba ahí, pero lo estaban escondiendo y le estaban transfiriendo el voto al Lescano, a quien Castillo le ha ganado hasta en Puno. Todo estaba manipulado. Lo que ha pasado, entre otras cosas, es que a estos manipuladores
se les escapó la paloma. Me hace acordar algo que ocurrió el año 2000, cuando yo recuerdo haber conversado con un prominente ex integrante del régimen fujimorista y le dije, ¿qué pasó con Toledo? Tú sabes que a Toledo lo inscribió Montesinos, si no hubiera conseguido las 500.000 firmas. Y la respuesta fue, nada, necesitábamos decorar la torta y se nos escapó de las manos. Porque lo que ocurre es que los manipuladores no han leído a Gustave Le Bon, que es casi un filósofo de la política de comienzo del siglo XX, que dice muy acertadamente que cuando hay un espacio político abierto, las masas lo cubren. Así es, claro. Lo inventaron, lo inventó el pueblo, porque no soportaba la soberbia, la agresividad millonaria del Fredemo, dueño hasta de un canal de televisión. Y aquí ha pasado lo mismo. Si la derecha hubiera sido mercantilista, más inteligente, habría apoyado al outsider de derecha, aunque estuviera atacándolos, porque por lo menos permitía asegurar la supervivencia del sistema. Aunque hay algunos que sostienen que prefieren a los chilenos, ¿no? Manita a los chilenos, Así. que por supuesto la erupción de un candidato de derecha que iba a caerles con todo encima. Y ese que han preferido es Castillo. No, ellos creyeron que podían usar el escándalo. Claro, trataron de manipular al final, y como le pasó a Montesinos con Toledo, se les escapó de las manos, es Castillo. Pero por otro lado, Luciano, ¿cuánto ha sacado Castillo? 19%. ¿Cuánto obtuvo Verónica Mendoza en la elección anterior? 20%. Están por ahí. Ese es el voto de la izquierda. El techo nacional, el techo de la izquierda, ¿no? ¿Sí? Sí. Comunistas, ¿no es cierto? Claro, ya ha desaparecido Arana, por ejemplo, ¿no? Se lo desapareció, que es cajamarquino como él. Claro, y si la campaña duraba un mes más, desaparecía Verónica también. Claro, 2 semanas más desaparecía Verónica. Sí, claro. O sea, fue el voto de izquierda. Pero eso no quiere decir que tenga mayoría. ¿Por qué están todos tan asustados? ¿Sabes por qué? Porque no la ven. Porque ven un voto dividido, pero que al final de cuentas no va a votar por los comunistas. Pero al final de cuentas también, lo que hay que tener presente es que este fenómeno va a seguir creciendo en la medida en que cuando, como espero, gane Keiko Fujimori pese a la corrupción, que yo rechazo absolutamente, tome el poder, siga medrando la derecha mercantilista y los caviares, que son los que nos han conducido a esta situación. Un ejemplo concreto. ¿Tú recuerdas cuánto han invertido y coimeado en la Interoceánica Sur? 3, 4 mil millones de dólares. Así es, sí. Y debió costar 800. Muy bien. Ahí metieron la plata porque era más fácil robar. Pero, ¿por qué no metieron la plata en hacer hospitales? ¿Por qué los pocos hospitales que hicieron, el de Jaén, el del Cusco, etcétera, están cerrados y no los pueden usar porque fueron mal construidos con inversiones de cerca de 600 millones de soles? En cambio, esa interoceánica sí funciona y no es rentable. Y no pasa un carro por ahí nunca, ¿no? No pasa un carro nunca por ahí, pero los hospitales no los hicieron. Claro. ¿Por qué? Entonces, esa es la derecha mercantilista. Que el Perú les importa un rabo. Indolente, frívolos, ¿no? Bueno, además pensando, si no me liga me voy a ir a Miami, ¿no? Me vacuno, me quedo por ahí en Palm Beach, ¿no? Viviendo la buena vida y espero a regresar para seguir robando. Entonces, el tema es, si continúa este sistema, las cosas van a ir de Guatemala en Guatepeor. No se trata solamente de que el comunismo no llegue al poder a través de Castillo, y no nos engañemos con su reciente llamado a la concertación nacional, será la concertación de los rojos. Pero al lado de eso, tenemos aquí que hacer lo que plantea mi partido, una revolución pacífica,
que se pague la deuda social, que los colegios no se caigan a pedazos, que se financie la agricultura a los pequeños agricultores que no reciben ningún apoyo del Estado, que se reconstituya el sistema de salud del Perú y que por supuesto se vote a los corruptos del Estado y en particular del Poder Judicial. Eso es lo que tenemos que hacer para que la próxima elección, el señor Castillo, Mendoza y compañía, se vean todos en su casa y que sea una elección entre demócratas, honestos. Pancho, entre los temas que tú has tocado resalta el asunto de las encuestas, que en la primera parte del programa estuve comentando, que en el caso de, por ejemplo, de Lescano y de Forsyth, se equivocaron hasta un 40% y de un 35% en la última que publicaron el domingo anterior en El Comercio, y eso ya es vergonzoso, ¿no? Y otro tema que has tocado que a mí me interesaría retomarlo, vamos a ir a un corte ahorita, es esta lamentable situación de las élites en el Perú, ¿no? Tener al país un poco de espaldas y mirando hacia otro lado, que nos ha llevado a esta situación, ¿no? Lo que tú has llamado la derecha mercantilista, es un tema interesante sobre el que quisiera volver. Ahora, si nos permites, vamos a una pausa y luego continuamos con el programa. Estamos conversando con Francisco Díez-Canseco Tábara, presidente de Perú Nación, sobre la situación política nacional y un poco haciendo una suerte de balance de lo que ha pasado en las elecciones del domingo pasado. Pancho, tú hablabas de la derecha mercantilista y cómo no hay una visión del Perú, una visión social que permita un desarrollo con libre mercado, pero también con un respeto a la persona, a la sociedad, con un nivel de justicia que muchas veces no se ha visto, y eso es lo que hace reaccionar a mucha gente en contra. Pero hay un tema que parece un problema secular en el Perú, ¿no? Y es el tema de tener unas élites un poco desconectadas de la realidad, ¿no? Pensando en el 1900 vivían más pensando en París que en Lima, y ahora pareciera que viven más pensando, como tú has mencionado, en Miami o en cualquier otra parte que en Lima. Y eso es un problema real que se manifiesta, por ejemplo, en el hecho del alto ausentismo en los distritos más tradicionales de Lima a la hora de votar, lo que es una irresponsabilidad tremenda, ¿no? ¿Qué comentario te merece esta situación? Dos cosas. Mencionaste también las encuestas, quisiera brevemente referirme a ellas y luego continúo con el comentario sobre el segundo tema que me parece muy importante. Yo no creo que las encuestas se hayan equivocado. Tú te equivocas cuando cometes un error. Esas encuestas no están equivocadas. Esas encuestas están manejadas. Claro, un 40% no puede ser un error, ¿no es cierto? No, ellos querían ver si empujaban el voto del Lescano, que era más manejable que Castillo. Y por otro lado, querían sacar de todas maneras a López Aliaga como diera lugar y reemplazarlo por De Soto o Keiko, que eran también más manejables. Si lo que ellos necesitan es tener presidentes manejables. La corrupción sistémica, hay un estudio muy interesante sobre el tema de la Universidad de Harvard, comienza en el hecho de que cuando llega un presidente al poder, ya está precolocado por los grupos mercantilistas. No llega a robar, ya lo colocaron para que robe y para que los beneficie. Ellos están acostumbrados a colocar a Kuczynski, a amarrarlo mal. El Cholo Toledo no tenía ni que amarrarlo, debía tocarle la puerta a ver cuánto me da, ¿no? Y cosas por el estilo. Claro, sí. Entonces, aquí tenían dos personajes inmanejables. Uno, que era López Aliaga, que han hecho todo lo que han podido para tumbárselo, y el otro, Castillo, que empezó a aparecer. La primera medida, esconder. La segunda medida, endosarle ese voto a personajes que sean más manejables, tipo Lescano. Lo inflaron a Lescano y ahí cayó. Ahora, nos estamos olvidando de algo, mi querido Luciano. Forsyth tenía, en un momento determinado, 23%, y no ha pasado la valla. Durante un año lo han mantenido así, ¿no? Así es, así es. Y yo conozco de dónde viene directamente eso. Algunas cosas que no puedo comentar en público, pero a mí personalmente me consta cómo han manejado el asunto. Entonces, volviendo ya al tema de la élite frívola,
no ideologizada, mercantilizada, que ha venido manejando las cosas en Perú durante tantos años. Ese es el problema central. El problema central es que no ha tenido vigencia una derecha ideológica. Lo que ha tenido vigencia es una derecha mercantilista, que significa una derecha, yo no le llamaría ni derecha, un grupo mercantilista que se ha aprovechado del sistema para llenarse los bolsillos, en el marco de una constitución que establece un sistema de economía social de mercado que, como tú recordarás, fue desarrollado en la Alemania de la posguerra. Corresponde a un sistema capitalista. No coincide con las tesis liberales de von Hayek, de Mises o de la Escuela de Chicago. Se acerca más, ¿no es cierto?, digamos, un centro derecha en donde no se está hablando, en este caso, de intervenir la economía, sino de regular aquello que requiere regularse, en particular en áreas como la educación, la salud, el empleo, la creación de infraestructura. Esa es la economía social de mercado. ¿Rige la economía social de mercado del Perú? No rige, por ningún lado. Por ningún lado. En el gobierno de Alan García, con el cuento de que lo exigía el TLC con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se eliminaron los artículos 233 y 234 que sancionaban el acaparamiento y la especulación. Y por eso es que con gran impunidad las famosas mascarillas que se venden en un sol 20 se vendían a 25 soles. Entonces, en esta descarnada economía mercantilista, impune y sin sanción, al costado de todo esto, o en medio de todo esto, para ser más preciso, el Estado peruano se inhibió de cumplir con sus responsabilidades sociales. Si tú tienes este esquema y luego tienes 50% de las escuelas del Estado sin agua ni desagüe, y además la mayor parte, o casi todas las escuelas rurales alejadas de los pequeños centros poblados, de manera tal que los niños tienen que caminar 10 kilómetros de ida y de vuelta para llegar a un lugar donde no hay agua ni desagüe y donde los espera un profesor comunista que se ha vuelto comunista porque le pagaban una miseria y porque además la actualización, la preparación no existía. Ese es el marco de la educación. Y el marco de la salud. Todos sabemos la absoluta carencia de una red de salud, y el desabastecimiento, el manejo corrupto que ha habido. Todo esto ha saltado con la pandemia. Entonces, y a esto se suma que las cifras de lucha contra la pobreza, o de pobreza en el Perú, ¿te acuerdas que bajaron espectacularmente durante el gobierno de García? De 37 a 21. Pero yo recuerdo que un prominente miembro del régimen, de ese régimen corrupto, el de García, me dijo, ni Alan cree esa cifra. Y ahora han subido a 27, deben estar en 35, 36, tranquilamente. Entonces, y finalmente la agricultura, de la cual viven 10 millones de peruanos, los pequeños agricultores, no los grandes exportadores que felizmente recibieron el apoyo y que demagógicamente después se lo quitaron. Porque, no, los pequeños, esos no reciben nada. Yo trabajo con pequeños agricultores de quinoa hace 35 años, ya puedo dar fe de cómo se maneja el campo en el Perú. Trabajo con cerca de 2.000 pequeños productores, en Puno, en Andahuaylas, en las alturas de Arequipa, en el Cusco. O sea que conozco el tema en el sitio, en la tierra, yo piso tierra ahí. Cero apoyo. ¿Qué podíamos esperar? Lo que ha pasado. 18, 19% con Castillo, como antes hubo 20% con Verónica Mendoza. La única diferencia con Verónica Mendoza es que la división del bloque de derecha ha permitido que pase a la segunda vuelta. Todos aterrorizados, pero sacó mismo voto. Entonces, lo que hay que hacer ahora, Luciano, no es solamente ganar la elección, que la democracia gane la elección, que se vea que Keiko Fujimori, por más que esté rodeada del mismo equipito de gente, no va a poder ese equipito hacer de las suyas porque no tiene mayoría parlamentaria y porque va a estar escrutinada por todo el Perú, sino que además se vayan haciendo ciertas reformas fundamentales para que esto no se vuelva a repetir. Si no, vamos a ir de Guatemala en Guatepeor. Salvamos esta, como ocurrió con Humala, y luego ¿qué pasó con Humala? ¿Sabes quién salvó al Perú con Humala? No fue Humala.
fue Nadine. Ah, claro. Claro, porque Claro, Nadine era la más codiciosa, dicen que ella es la que tenía guardado toda la plata y todo lo demás. Ella es Nadine la que abandonó esas posiciones radicales, fue ella, ¿no? Claro, claro, Nadine abandonó porque ella quería otra cosa, Sí, claro. ella quería la puta. Entonces contribuyó a salvarnos de la caída total del sistema democrático, pero contribuyó decisivamente a la corrupción casi Además, absoluta claro. del sistema que tenemos en el Perú, ¿no? Pancho, tú has mencionado este tema de los dos outsiders, ¿no? Y has comentado un poco sobre Castillo, bueno, que es preocupante por los vínculos del SUTEP con ARE, con Movadef y todo esto, pero el otro outsider, a mí me parece que López Aliaga ha tenido un gran mérito que ha sido poner la agenda política de debate y además recuperar un poco la libertad dentro de la política y salirnos de esta camisa de fuerza en que todos se movían en lo políticamente correcto y de alguna forma recuperar la presencia de una oposición en el Perú, ¿no? ¿Cómo ves ese tema? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo lo apoyé a Rafael, tengo una magnífica opinión de él, salió con gran valentía a librar esa batalla y la gente reaccionó. O sea, así como la izquierda se fue con Castillo porque tenía un lenguaje y una presencia que no podía ya presentar Verónica Mendoza, el caso de López Aliaga, él sale desde el lado de la derecha a desnudar las contradicciones, las incongruencias y la corrupción de la derecha mercantilista, que por eso se le vino encima. Claro. Yo creo que si para algo ha servido, y lo felicito a Rafael en esa dirección, su actuación en esta campaña, ha sido precisamente para desnudar las debilidades, las incongruencias, repito, y, por cierto, los terribles errores de un sistema democrático manejado en forma vertical por un grupo que no es demócrata, es un grupo elitista, ignorante, carente de ideología. En Chile tú tienes una derecha ideológica que también defiende fuertes intereses económicos. También hay corrupción, pero por lo menos hay un tronco ideológico que les sirve a ellos para defenderse y para plantear reformas que además, desde el punto de vista económico, han sido adoptadas por la izquierda chilena, que se ha pasado de ser una izquierda marxista a una socialdemocracia. Pero acá, Verónica Mendoza y Castillo no son socialdemócratas. No, para nada. Ellos, claro. Comunistas, que es otra cosa. Y eso es lo que tenemos que desnudar. Muy interesante la comparación con Chile, pues no, porque la derecha ideológica chilena desde siempre ha tenido un proyecto de país, una idea de qué hacer con Chile, ¿no? Desde que acá estábamos en problemas entre los caudillos militares, ellos ya tenían a un Diego Portales que tenía una idea clara de un proyecto de país, y ahí está un poco la diferencia entre nuestra democracia y la democracia chilena, pese a la dictadura de Pinochet y todo, ¿no? Pancho, lamentablemente ha concluido el tiempo de nuestro programa. Ha sido muy interesante conversar contigo. Te agradezco mucho. Creo que has aclarado bastantes temas con mucha profundidad, a pesar del poco tiempo, porque la gente no tenía muy claro algunas cosas, que veo que tú has esclarecido bastante. Te agradezco muchísimo por tu participación en el vuelo de la abeja y te comprometo a que en el futuro podamos volver a tener un diálogo como este. A ti te agradezco más bien la invitación, Luciano, y espero pues que sigamos volando como la abeja. Bueno, muchas gracias Pancho. Y a ustedes, amigos que nos siguen todos los miércoles a través de BHTV y de las redes sociales, les agradecemos por su compañía y los invitamos a seguirnos todos los miércoles en el vuelo de la abeja. Muchas gracias, nos vemos.